Estimados estudiantes, abordaremos el tema de derecho de la prehistoria y época antigua. En esta unidad vamos a desarrollar la ubicación histórica, concepciones de la época, época de auge y decaimiento. Los hombres primitivos se desarrollaron en tres aspectos importantes: cuerpo, inteligencia y organización social. Sus costumbres eran estar con una sola mujer vinculados por el resto de su vida y eran muy celosos con respecto a los demás jóvenes del grupo o tribu, haciendo que cuando estos crecieran abandonaran la tribu. Los agricultores y ganaderos de esta época sacaban muy buenas cosechas de lo que sembraban y producían. Eso provocó que llegaran invasores a las afueras de la Mesopotamia a quererse apoderar de las tierras de los demás personas que eran humildes, debido a que esto se formó, digamos, enfrentamientos y diferencias entre las personas, la cual provocó una guerra entre los agricultores y los que querían gobernar Mesopotamia, en la cual estos triunfaron. Se decía que las personas comerciantes, antes que se les comprara, tenían que ver la reputación del vendedor, porque si no, a los primeros los podían acusar de robo, ya que no se les devolvía nada de lo que compraban. Los contratos debían de ser a la vista de todos y con testigos. En cuanto al derecho egipcio, en Egipto existió una Corte Suprema, archivos judiciales, jueces y procedimientos escritos. Cuando terminó el Imperio Viejo, la administración judicial se derrumbó y regresaron los señores feudales a reinar. Se dice que en el nuevo imperio los registros se renovaron cada 15 años. Se hace como un censo donde decidían quiénes integraban a la familia, que tanto poseían o ganaban cada uno de ellos. Todos los testamentos tenían que registrarlos en el palacio del primer ministro del faraón. La primera ley egipcia habla sobre la corrupción de funcionarios fiscales. Otros escritos que encontramos dan a entender que la mujer no era subordinada y que podía tener la tercera parte de las ganancias en su matrimonio. Hubieron tribunales locales, cortes superiores y la Suprema Corte del Faraón, aunque se dice que existían mucha corrupción en todos ellos. En cuanto a las características del derecho en la época primitiva, a pesar de eso se podía establecer unas características generales. El derecho poco desarrollado, rudimentario, como responde a la organización tribal de esos pueblos. Se trata de un derecho consuetudinario donde el derecho es fijado por la conducta de los hombres y la repetición de una misma solución a una determinada problemática le daría la fuerza obligatoria de una norma jurídica escrita. Se habla también de sanciones para aquellos que se apartan de la conducta habitualmente aceptada. De esta manera se asegura el cumplimiento de las normas de comportamiento. El derecho de carácter divino, con componentes religiosos que hacen muy difícil distinguir entre normas jurídicas, normas morales y uso social. Su origen se explica por la voluntad de los dioses manifestada a través de los mortales. Cada pueblo tiene un derecho y dentro de él cada grupo social el suyo propio, exclusivo y diferente a los demás. En estas comunidades rige el principio de personalidad del derecho. La inexistencia del Estado y el derecho en la comunidad primitiva, por comunismo primitivo o comunidad primitiva o modo de producción primitivo, se entiende en la teoría marxista una época del desarrollo de las formaciones económicas sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los instrumentos de producción, que eran rudimentarios, y la distribución igualitaria de los productos. En el primero de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica, los hombres estaban organizados en bandas dedicados a la caza, pesca y recolección, y la actividad laboral humana se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de producción colectiva o cooperativa era naturalmente el resultado del desamparo en que se encontraba el individuo aislado y no de la socialización de los medios de producción. Como consecuencia, el hombre primitivo no concebía la posibilidad de una propiedad privada de los instrumentos de producción, solo algunos de estos, que le serían también para defenderse de las fieras, le pertenecían en propiedades personales. También
Podemos referir el trabajo tan primitivo no creaba excedente alguno después de cubrir las necesidades más perentorias y estas inexistencias impedían la explotación del hombre por el hombre. En este régimen económico, la producción habría estado directamente determinada por las necesidades colectivas y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había ninguna mediación social y por tanto ninguna ruptura epistemológica. En cuanto a la forma de organización de la comunidad primitiva es precisamente la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva surge por el hombre mismo. El hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Se dedicaba a la recolección de frutas y a la caza y a la pesca siguiendo el curso de los ríos. La estructura económica de las comunidades primitivas era, como un nombre lo dice, atrasada y primitiva. Como los hombres todavía no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. En esta sociedad de comunidad primitiva existían propiedades colectivas de los medios de producción, por lo que la producción también se realizaba en forma conjunta. Todo esto trajo como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes y por lo tanto la ley económica de las comunidades primitivas que representa las características fundamentales de dicho modo de producción. Al no existir la propiedad primitiva de los medios de producción, tampoco existían las clases sociales y por tanto las relaciones sociales de producción de las comunidades primitivas son relaciones de cooperación y ayuda mutua, relaciones armónicas, es decir, no existe la explotación del hombre por el hombre porque se produce apenas lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es una sociedad de autoconsumo, de autosubsistencia. Al continuar el desarrollo de la sociedad, se produce más de lo que se necesitaba para subsistir y se crea el excedente económico, haciendo posible el intercambio y surgen los mercaderes, lo que representa la tercera división social del trabajo. La propiedad colectiva de los medios de producción va evolucionando y pasa de la propiedad colectiva a la familiar, llegando hasta la propiedad privada en los medios de producción. A cada modo de producción le corresponde también una superestructura, es decir, un conjunto de concepciones que el hombre tiene de sí mismo y del universo. A cada modo de producción le corresponde también un periodo de transición donde las características de antiguo modo de producción van desapareciendo al mismo tiempo que aparecen las nuevas características de un modo de producción más desarrollado. El periodo de transición puede durar un tiempo largo según se vayan desarrollando las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La importancia de este periodo está en la desaparición de formas atrasadas y la aparición de formas sociales más desarrolladas. En cuanto a la extinción de la comunidad primitiva desaparece con la evolución de los medios de producción, cuando comienzan a darse la división de trabajo y comienza a organizarse. La edad de los metales da inicio al fin del régimen de comunidad primitiva. El periodo calcúlico se caracteriza por la evolución de la agricultura y la ganadería y por la iniciación de la metalurgia, que es el trabajo de los metales. Comenzó también en el cercano oriente a mediados del milenio antes de Cristo. El primer metal que se trabajó fue el cobre y por esta razón este periodo se desarrolló también en la edad del cobre. Desde el cercano oriente, especialmente Anatolia, Siria, Mesopotamia e Irán, el trabajo de los metales se extendió hacia el Mediterráneo. Debido a que el cobre era apenas más resistente que la piedra, no pudo sustituirlas en los trabajos agrícolas y en la tala de árboles. Por esta razón, se siguieron utilizando herramientas de piedras y madera. El trabajo del bronce, que es la alineación de cobre y estaño, se inició a mediados del siglo IV milenio antes de Cristo en zonas montañosas del norte, en el cercano oriente. Esta región había entrado ya en la historia, puesto que se habían inventado ya la estructura en Mesopotamia y en Egipto. En los demás pueblos de Asia y Europa se prolongó el régimen comunitario primitivo y se vivieron sucesivamente la edad del bronce y la del hierro.
Esta última se inició a principios del segundo milenio antes de Cristo en la tribu de Cáucaso y del Asia Central. El bronce primero y el hierro después constituyeron grandes progresos en la evolución de la humanidad. La necesidad de localizar y extraer estos metales hizo que surgiera una mayor división de trabajo, es decir, la variación de oficio, y se impulsaron el comercio y la navegación. También se mejoraron las técnicas agrícolas, puesto que la rueda de piedra fue sustituida por la rueda metálica, e igual sucedió con el arado. La organización militarista y los ejércitos de los primeros estados provistos con armas de bronce dominaron a los pueblos que tenían cultura neolíticas y calcolíticas. Posteriormente, los portadores de armas de hierro sometieron a los que aún peleaban con armas de bronce. La guerra dejaron muchos prisioneros que fueron convertidos en esclavos en aquellos primeros estados orientales, con los que se dio la aparición de los primeros estados, finalizó el régimen de clanes. Una importante causa de esta transformación fue el perfeccionamiento de las herramientas, lo cual trajo como consecuencia un mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería y la producción de excedentes que condujeron al surgimiento de diferentes sociedades muy marcadas entre los miembros de la sociedad. Al finalizar el neolítico y durante el calcolítico, los primeros tiempos de la edad del bronce, se generalizó un tipo de construcción religiosa hecha con gigantescos bloques de piedra megalito. En Europa occidental, estas construcciones se desarrollaron en el tercer milenio antes de Cristo y comienza del segundo en el cercano oriente. Se construyeron en el cuarto milenio antes de Cristo y en otras regiones asiáticas en el tercer milenio antes de Cristo. Estos monumentos megalíticos son más conocidos como dólmenes, menhires o cómniles. Los dólmenes son cámaras formadas por dos piedras verticales cubiertas por una horizontal. Los menhires consisten en altas piedras levantadas desde el suelo y los cómniles son círculos formados por menhires. En cuanto a las características esenciales del derecho primitivo, tenemos la organización social considerada de muy bajo desarrollo, no existía propiedad privada, no existía clases sociales y todo era comunitario. La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y el sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres realizaban trabajos en su estado físico que les permitiera. La teoría del matriarcado, hoy muy puesta en cuestión y matizadas por los antropólogos modernos, consideradas que en este tipo de sociedades la autoridad del grupo la representaban las mujeres. Lo mismo ocurría con las prácticas de la poliandria, que son los múltiples compañeros sexuales para cada mujer. Las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, pues estaban hechas de piedras, de madera o hueso. Está basada en la costumbre. El derecho es de ámbito reducido y muy unido a la familia. Localismo jurídico, respeto a los mayores, está muy unida a la belicosidad, es decir, a la agresividad. En cuanto al Estado y el derecho en Roma, el derecho romano está conformado por un conjunto de principios de derecho que rigió la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia. Hasta la muerte del emperador Justiniano, el estudio del derecho romano no ha cesado, ni siquiera luego de que fueron adoptados por códigos napoleónicos por nuestro sistema legal, aunque pareciera innecesario el estudio de estas leyes, ya caducadas los jurisconsultos, tratadistas, abogados y estudiantes, y por la necesidad que tenemos de conocer la historia de las fuentes principales del derecho que nos ocupa, por eso debemos estudiar el derecho romano. La antigua Roma designa al Estado surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto de Sahara y después a las penínsulas ibéricas de Éufrates, provocando un importante florecimiento cultural en cada lugar en el que se gobernó. En un principio, tras su fundación, según la tradición, en el año 753 a.C., Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, en el año 509 a.C., fue una república latina.
y en 27 a.C. se convirtió en un imperio. Al periodo de mayor esplendor se le conoce como paz romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano, un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la dinastía de los Antóninos del 96 a 192 y en menor medida bajo la del Severos, que de 193 al 235. Marco la edad de oro de Occidente y el despertar de Oriente. La ciudad de Roma surgió en los asentamientos de tribus latinas, sabrinas y etruscas, siendo los primeros habitantes de Roma en las 7 colonias en las confluencias entre el río Tíber y la vía Salaria, a 28 kilómetros del mar Tirreno. Los nacientes ciudades-estados gobernadas por un rey elegido por un consejo de ancianos. Los reyes míticos o semimíticos son en orden cronológico: Rómulo, Numa, Popilio, Tulio, Arconarcio, Lucio, Servio, Tulio, Lucio, entre otros. El último de ellos, Lucio Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C., cuando la República Romana fue establecida. La República Romana fue establecida en el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en un lugar. Los cónsules al principio patricios, pero más tarde plebeyos, también eran oficiales electos que ejercían autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el Senado romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento de la República. En este periodo se puede decir que se fraguarían sus instituciones más características, el Senado y las diversas magistraturas y el ejército. Los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, la mayoría emparentadas con las tribus itálicas, es decir, de origen indoeuropeo, como los samnitas, pero también etruscos. La última amenaza a la hegemonía de Roma en Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, ayudó a Pirro de Pirro en el año 282 a.C., mientras los conflictos entre patricios y plebeyos caracterizaron una política interna. Durante todo el periodo republicano, solo paulatinamente lograron los plebeyos la plena igualdad política, aunque no social. La expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. La inadecuada organización política que pensaba para una pequeña ciudad-estado y no para el gran territorio que es ya el de Roma, se hace patente para algunos, pero todos los intentos, digamos, de cambio que se dieron fueron bloqueados por las élites senatorial. En este sentido, el enfrentamiento entre las diversas fracciones producidas en el siglo I a.C., una crisis institucional que conduce a revueltas, revoluciones y guerras civiles. El vencedor ulterior de todas estas guerras civiles, César Augusto, abolió de facto la república y consolidó un gobierno unipersonal y centralizado de todo el territorio conocido como Imperio Romano. A partir de este momento, la estabilidad política del imperio quedaría ligada al carácter de los emperadores, que sucederá a Augusto, alternándose al periodo de paz y prosperidad con épocas de crisis. Augusto, que inaugura la dinastía de Julio Claudia, representa el periodo de máximo esplendor del imperio. A esta dinastía, terminada en el año 68 por el infausto Nerón, le seguirá el periodo de inestabilidad conocido como el año de los 4 emperadores, donde se impondrá cierta cambios, por decirlo así, que inauguran la dinastía Flavia de origen no patricio.
podemos hacer referencia a que se dieron ciertos movimientos. Séptimo Severo comienza el periodo de monarquía militar y el fin de su estirpe llevaría al periodo conocido como anarquía militar, que se prolonga durante el resto del siglo III hasta la llegada de Diocleciano. Un largo periodo de luchas intensas por el poder donde los emperadores nombraban por sus legados se sucedieron ininterrumpidamente. Las fundaciones de Roma se atribuyen a las tres tribus, los Ramsés, los Ticios y los Lúceres. Estos tres grupos fundaron la llamada Roma Quedrata en el monte Palatino, otra ciudad fundada por otro u otros grupos en el Quirinal. Se unió a Roma efectivamente y surgieron así ciertas civilizaciones o ciudades llamadas Roma. A los primeros ciudadanos romanos se les llama patricios o patres porque bien son padres de familia o bien son hijos de padres de familia vinculados a la obediencia paterna. Los hijos varones no alcanzaban la condición de padre de familia hasta que el padre moría y se independizaba, pero se daba por descontado que alcanzarían esta condición. Los hijos de los patricios, al cumplir los 17 años, más tarde la edad fue, digamos, modificada hasta los 14 años, adquirían la condición de ciudadanos plenos. Con tal motivo celebraban una festividad en la que dejaban de vestir la toga y propiamente que era de los jóvenes, los muchachos, y se les colocaba la toga virilis, que era propia de los hombres, pero continuaban sujetos a la potestad del padre hasta que éste moría. A los patricios corresponde el derecho pleno de ciudadanía, forman el pueblo y son entre los habitantes los de clase social más elevada. Sus derechos eran el sufragio, el desempeño a cargos públicos, políticos o religiosos y el derecho a la asignación de tierras públicas, los derechos civiles propios de gente, el derecho de contraer matrimonio con otros miembros de las gens, el derecho de patronato, el derecho de contratación, el único que se extendía también a los no patricios libres, y el derecho a hacer testamento, que era el conjunto de estos derechos, constituía el jus quiritim o jus civili. Como obligaciones citaremos en la parte del servicio militar y el deber de contribuir a ciertos impuestos al sostenimiento del Estado. Y para finalizar, la jurisdicción se concentra en la ciudad y en la fase monárquica en el rey, que tiene su tribal y ordena en los días establecidos el llamado las sillas curul, que es auxiliado por los alguaciles y frente a las partes litigantes resolvía cualquier conflicto que entre ellos surgía.